días o noches. Yo soy Lani y te doy la bienvenida a la Librería Encantada, un lugar donde cada página es un hechizo y cada historia una puerta a lo desconocido. En esta ocasión las luces bajan, el silencio se vuelve cómplice y el misterio toma asiento con nosotros. Aquí las palabras cobran vida en tiniebla, deducciones brillantes y enigmas que esperan ser resueltos. Y juntos viajaremos a calles antiguas, habitaciones cerradas y casos donde nada es lo que parece. Así que toma asiento, prepárate una bebida caliente, porque hoy nos adentramos a las aventuras de Sherlock Holmes, un libro escrito por Arthur Conan Doyle. En esta ocasión leeremos la parte 2 de las 5 semillas de naranja. Ahora bien, para un caso como el que se nos ha presentado esta noche, necesitamos ciertamente reunir todos nuestros recursos. Por favor, páseme la letra K de la enciclopedia americana que está en el estante a su lado. Gracias. Ahora consideremos la situación y veamos qué se puede deducir de ella. En primer lugar, podemos empezar con una fuerte presunción de que el coronel Openshaw tenía alguna razón muy fuerte para dejar América. Los hombres de su época no cambian todos sus hábitos y cambian de buena gana el encantador clima de Florida por la vida solitaria de una ciudad de provincias inglesa. Su extremo amor por la soledad en Inglaterra sugiere la idea de que temía a alguien o a algo, por lo que podemos asumir como hipótesis de trabajo que fue el miedo a alguien o algo lo que le llevó a abandonar América. En cuanto a lo que temía, solo podemos deducirlo considerando las formidables cartas que recibieron él y sus sucesores. ¿Se fijó en los matasellos de las cartas? La primera era de Pondicherry, la segunda de Dundee y la tercera de Londres. Desde el este de Londres, ¿qué deduce de eso? Que todas son de puertos marítimos, que el escritor estaba a bordo de un barco. Excelente, ya tenemos una pista. No cabe duda de que la fuerte probabilidad es que el escritor estuviera a bordo de un barco. Y ahora consideraremos otro punto. En el caso de Pondicherry transcurrieron 7 semanas entre la amenaza y su cumplimiento. En Dundee fueron solo unos 3 o 4 días. ¿Sugiere eso algo? Una mayor distancia a recorrer. Pero la carta también tenía una mayor distancia que recorrer. Entonces no veo el punto. Hay al menos una presunción de que el barco en el que el hombre o los hombres se encuentran es un barco de vela. Parece que siempre envían su singular aviso o señal antes de partir en su misión. Ya veis la rapidez con la que la hazaña siguió a la señal cuando vino de Dundee. Si hubieran venido de Pondicherry, un barco de vapor, habrían llegado casi tan pronto como su carta. Pero, de hecho, transcurrieron 7 semanas. Creo que esas 7 semanas representaron la diferencia entre el barco correo que trajo la carta y el velero que trajo al escritor. Es posible. Más que eso, es probable. Y ahora ves la urgencia mortal de este nuevo caso, y por qué inste al joven Openshaw a la precaución. El golpe siempre ha caído al final del tiempo que los remitentes tardarán en recorrer la distancia, pero este viene de Londres, y por lo tanto no podemos contar con la demora. «Dios mío», grité, «¿qué puede significar esta implacable persecución?» Los papeles que Openshaw llevaba son evidentemente de vital importancia para la persona o personas del velero. Creo que está bastante claro que debe haber más de uno. Un solo hombre no puede haber llevado a cabo 2 muertes de tal manera como para engañar a un jurado de instrucción. Deben haber sido varios, y deben haber sido hombres con recursos y determinación. Sus papeles son los que pretenden tener, sea quien sea el poseedor de ellos. De este modo, ya ves que deja de ser las iniciales de un individuo y se convierte en la insignia de una sociedad. ¿Pero de qué sociedad? Nunca dijo Sherlock Holmes, inclinándose hacia adelante y bajando la voz. ¿Nunca ha oído hablar de Ku Klux Klan? Nunca lo he hecho. Holmes pasó la página del libro sobre su rodilla. Aquí está, dijo enseguida. Ku Klux Klan, un nombre derivado de la extravagante semejanza con el sonido producido al martillar de un rifle. Esta terrible sociedad secreta fue formada por algunos ex soldados confederados en los estados del sur después de la Guerra Civil, y rápidamente formó ramas locales en diferentes partes del país, especialmente Tennessee, Luisiana,
las Carolinas, Georgia y Florida. Su poder se utilizó con fines políticos, principalmente para aterrorizar a los votantes negros y asesinar y expulsar del país a quienes se oponían a sus opiniones. Sus atropellos solían ir precedidos de una advertencia enviada al hombre marcado en alguna forma fantástica pero generalmente reconocida. Una ramita de hojas de roble en algunas partes, semillas de melón o pepitas de naranja en otras. Al recibirla, la víctima podía abjurar abiertamente sus costumbres anteriores o huir del país. Si se atrevía a salir, la muerte le sobrevenía indefectiblemente, y por lo general de una manera rara y raramente extraña e imprevista. La organización de la sociedad era tan perfecta y sus métodos tan sistemáticos que apenas hay constancia de un caso en el que algún hombre haya conseguido enfrentarse a ella impunemente, o en el que se haya podido descubrir a sus autores. Durante algunos años la organización floreció a pesar de los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos y de las mejores clases de la comunidad del sur. Finalmente, en el año 1869 el movimiento se derrumbó repentinamente, aunque desde esa fecha se han producido brotes esporádicos del mismo tipo. Observará usted, dijo Holmes dejando el volumen, que la repentina disolución de la sociedad coincidió con la desaparición de Openshaw de América con sus documentos. Es muy posible que haya sido causa y efecto. No es de extrañar que él y su familia tengan tras de sí algunos espíritus más implacables. Puede comprender que este registro y este diario pueden implicar a algunos de los primeros hombres del sur, y que puede haber muchos que no dormirán tranquilos por la noche hasta que se recuperen. Es tal y como debíamos esperar. Decía, si no recuerdo mal, envió las pistas A, B y C, es decir, les envió la advertencia de la sociedad. Luego hay anotaciones sucesivas de que A y B se fueron o abandonaron el país, y finalmente que C fue visto con, me temo, un resultado siniestro para C. Bien creo, doctor, que podemos dejar entrar algo de luz en este oscuro lugar, y creo que la única oportunidad que tiene el joven Openshaw mientras tanto es hacer lo que le he dicho. No hay nada más que decir ni hacer esta noche. Así que entrégame mi violín, y tratemos de olvidar durante media hora el miserable clima y las formas aún más miserables de nuestros semejantes. Había aclarado por la mañana, y el sol brillaba con un tenue resplandor a través del tenue velo que se cierne sobre la gran ciudad. Sherlock Holmes estaba desayunando cuando bajé. Me disculpará por no haberla esperado, dijo. Preveo que tendré un día muy ocupado investigando el caso del joven Openshaw. ¿Qué pasos va a dar?, pregunté. Dependerá mucho de los resultados de mis primeras investigaciones. Puede que tenga que ir a Horsham después de todo. ¿No irá allí primero? No, empezaré por la ciudad. Toque el timbre y la criada le traerá el café. Mientras esperaba, levanté el periódico sin abrir de la mesa y le eché un vistazo. Se posó en un titular que me hizo sentir un escalofrío en el corazón. «¡Holmes!», grité. «Llega usted demasiado tarde». «Ah», dijo él, dejando su taza. «Me lo temía. ¿Cómo se hizo?». Habló con calma, pero pude ver que estaba profundamente conmovido. Mi ojo captó el nombre de Openshaw y el título «Tragedia cerca del puente de Waterloo». Aquí está el relato. Entre las 9 y las 10 de la noche pasada, el agente de policía Cook, de la División H, que estaba en el servicio cerca del puente de Waterloo, oyó un grito de auxilio y un chapoteo en el agua. La noche, sin embargo, era extremadamente oscura y tormentosa, por lo que, a pesar de la ayuda de varios transeúntes, fue imposible efectuar un rescate. Sin embargo, se dio la alarma, y con la ayuda de la policía acuática se recuperó el cuerpo. Resultó ser el de un joven caballero cuyo nombre, según se desprende de un sobre que se encontró en su bolsillo, era John Openshaw, y cuya residencia está cerca de Horsham. Se conjetura que pudo haber bajado apresuradamente para tomar el último tren de la estación de Waterloo, y que en su prisa y en la extrema oscuridad se perdió en el camino, y caminó sobre el borde de uno de los pequeños lugares de desembarco para los barcos de vapor del río. El cuerpo no presentaba huellas de violencia, y no cabe duda de que el fallecido había sido víctima de un desafortunado accidente,
que debería tener el efecto de llamar la atención de las autoridades sobre el estado de los embarcaderos fluviales. Permanecidos sentados en silencio durante algunos minutos, con Holmes más deprimido y conmocionado de lo que nunca lo había visto. «Eso hiere mi orgullo, Watson», dijo al fin. «Es un sentimiento mezquino, sin duda, pero hiere mi orgullo. Ahora se convierte en un asunto personal para mí, y, si Dios me envía salud, pondré mi mano sobre esta banda. Que venga a pedirme ayuda y que yo lo mande a la muerte». Se levantó de su silla y se paseó por la habitación con una agitación incontrolable, con un rubor en sus centrinas mejillas y un nervioso cerrar y abrir de sus largas y delgadas manos. «Deben ser unos demonios astutos», exclamó al fin. «¿Cómo han podido engañarle hasta allí? El embankment no está en la línea directa de estas. El puente, sin duda, estaba demasiado lleno, incluso en una noche como esta, para su propósito. Bueno, Watson, ya veremos quién gana a la larga. Voy a salir ahora». «¿A la policía?» «No, yo seré mi propia policía. Cuando haya hilado la telaraña podrán llevarse las moscas, pero no antes». Durante todo el día me dediqué a mi trabajo profesional, y ya era tarde cuando regresé a Baker Street. Sherlock Holmes aún no había regresado. Eran casi las 10 cuando entró, con aspecto pálido y agotado. Se acercó al aparador y, arrancando un trozo de pan, lo devoró con voracidad y lo regó con un largo trago de agua. «¿Tienes hambre?», comenté. «Me muero de hambre. Se me había olvidado. No he comido nada desde el desayuno». «¿Nada?» «Ni un bocado. No he tenido tiempo de pensar en ello». «¿Y cómo lo has conseguido?» «Bien. ¿Tienes alguna pista?» «Las tengo en el hueco de mi mano. El joven Openshaw no permanecerá mucho tiempo sin ser descubierto. Porque, Watson, pongamos su propia marca diabólica sobre ellos. Está bien pensado». «¿Qué quieres decir?» Cogió una naranja del armario y, rompiéndola en pedazos, exprimió las pepitas sobre la mesa. De ellas tomó 5 y las metió en un sobre. En el interior de la solapa escribió S.H. para J.O. Luego lo selló y lo dirigió al capitán James Calhoun, barca Lone Star, Savannah, Georgia. «Eso le esperará cuando entre en el pueblo», dijo riéndose. Puede darle una noche de insomnio. Le parecerá un presagio tan seguro de su destino como lo fue Openshaw antes que él. «¿Y quién es ese capitán Calhoun?» «El líder de la banda. Tendré a los otros, pero el primero». «¿Cómo lo rastreo entonces?» Sacó una gran hoja de papel de su bolsillo, toda cubierta con fechas y nombres. «He pasado todo el día», dijo, «sobre los registros del Lloyd y los archivos de los viejos papeles, siguiendo la futura carrera de cada buque que tocó en Pondicherry en febrero del 83. Hubo 36 barcos de buen tonelaje que fueron reportados allí durante esos meses. De ellos, uno, el Lone Star, atrajo instantáneamente mi atención, ya que, aunque se informó que había salido de Londres, el nombre es el que se le da a uno de los estados de la Unión. Texas, creo. No estaba ni estoy seguro de cuál, pero sabía que el barco debía tener un origen americano. ¿Entonces qué? Busqué en los registros de dónde, y cuando encontré que la barca de Lone Star estaba allí en enero del 85, mi sospecha se convirtió en una certeza. Entonces indagué sobre los buques que se encontraban en ese momento en el puerto de Londres. ¿Sí? El Lone Star había llegado aquí la semana pasada. Fui a Albert Dock y descubrí que la marea temprana lo había llevado río abajo esta mañana, con destino a Savannah. Envié un telegrama a Gravesend y me enteré de que había pasado hace algún tiempo, y como el viento es del este, no tengo duda de que ahora ha pasado por Go Winds, y no está muy lejos de la isla de Wight. ¿Qué va a hacer entonces? Oh, tengo mi mano sobre él. Él y los 2 compañeros son, según he sabido, los únicos nativos americanos en el barco. Los otros son finlandeses y alemanes. También sé que los 3 estuvieron fuera del barco anoche. Lo supe por el estibador que ha estado cargando su carga. Para cuando su velero llegue a Savannah, el barco correo habrá llegado esta carta, y el cable habrá informado a la policía de Savannah de que estos 3 caballeros son muy buscados aquí por un encargo de asesinato.
Sin embargo, siempre hay un fallo en el mejor de los planes humanos, y los asesinos de John Openshaw nunca recibieron los avisos de color naranja, que les mostrarían que otro, tan astuto y decidido como ellos, estaba tras su pista. Aquel año los vendavales inquisionales fueron muy largos y severos. Esperamos mucho tiempo noticias de la estrella solitaria de Savannah, pero nunca nos llegó ninguna. Al final oímos que en algún lugar lejano del Atlántico se había visto un poste de popa destrozado de un barco balanceándose en la depresión de una ola, con las letras L.S. grabadas en él. Y eso es todo lo que sabremos jamás del destino del Lone Star.